Hola chicos, a continuación vamos a explicar la guía de aprendizaje que hemos dejado para esta semana. Entonces el tema que nos compete es el tema de gases, es un tema nuevo. Recuerden que ya pasamos el tema de estequiometría y sigue todo lo relacionado a los gases. Bien, en los gases influyen muchas leyes que la vamos a ver a continuación. Pero he traído esta olla pitadora que es un principio y aplica todas las leyes de los gases. Entonces en ello tenemos la presión que ejerce el volumen, ¿cierto? La temperatura que es la llama y el volumen que está dentro de la olla pitadora. ¿Bien? Entonces, como propiedad de los gases tenemos la presión y la presión se mide en atmósferas, que se simboliza ATM, en torr, una atmósfera equivale a 760 torr, o se simboliza también en milímetros de mercurio, que se escribe mmHg, que es igual, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera es igual a 760 torr. También hay otras unidades de atmósfera, por ejemplo, una atmósfera equivale a 101.325 pascales. ¿Listo? Entonces todas esas unidades las podemos utilizar, atmósferas, torr o milímetros de mercurio. También el volumen es una parte importante de los gases. El volumen se simboliza con los litros, con centímetros cúbicos o con mililitros. ¿Listo? Y por último tenemos la temperatura, pero en el tema de gases la temperatura siempre se debe manejar en escala Kelvin. Recuerden que para pasar los grados centígrados a grados Kelvin simplemente hay que sumarle 273. Es decir, que Kelvin equivale a los grados centígrados más los 273. ¿Listo? Y ahí tenemos, si nos dan la temperatura en centígrados para pasarlos a Kelvin. Bien, entonces vamos a ver la primera ley, que es la ley de Boyle. La ley de Boyle nos dice, he traído esta jeringa, donde el émbolo de la jeringa ejerce una presión con el volumen. Observen que acá hay un volumen, ¿verdad? Y acá está el émbolo que es la que ejerce la presión. Entonces, ¿qué pasaría si yo aumento la presión sobre la jeringa? Disminuye el volumen, ¿cierto? Observen, si ejerzo presión, se va disminuyendo el volumen, ¿verdad? Mira, el volumen se va disminuyendo y tenemos que, a medida que aumentamos la presión, se va reduciendo el volumen, es decir, una presión 1, tenemos un volumen inicial. Si aumentamos la presión, el volumen se va reduciendo, y si aumentamos a una presión, el volumen se disminuirá más, ¿cierto? Es decir, que el volumen con respecto a la presión es inversamente proporcional, ¿listo? Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y esa sería la ley de Boyle. La ley de Boyle tiene una ecuación que dice presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. O también, algunos libros la trabajan así: presión inicial por volumen inicial es igual a la presión final sobre el volumen final. ¿Listo, muchachos? Y con esta ley podemos resolver todos los ejercicios que relacionen la presión con el volumen. Entonces acá tenemos este ejemplo. Voy a leerlo. Una determinada masa de gas ocupa un volumen de 10 litros bajo una presión de 770 milímetros de mercurio. Determinar el volumen si se aumenta la presión a 760. Entonces, podemos ver que se pasa la presión de 730 milímetros de mercurio, se aumenta a 760. Es decir, si aumenta la presión, va a disminuir el volumen. Entonces, la respuesta debe ser menor a 10 litros. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Pues vamos a resolverlo. Bien. Y escribimos primero que todo la ecuación. Recuerden, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Vamos a escribir, como en física, vamos a escribir los datos. ¿Qué datos nos dan? Nos da
un volumen inicial o un volumen 1, ¿cierto? Un volumen 1 que equivale a 10 litros. Bien, nos dan una presión inicial que son 730 milímetros de mercurio, entonces nos dan una P1 que son 730 milímetros de mercurio, nos dan una presión 2, ¿cierto? Presión 2 son 760 milímetros de mercurio y nos están pidiendo, perdón, hallar el volumen final o el volumen 2. ¿Bien? Bueno, entonces acá tenemos la ecuación y como nos piden hallar volumen 2, vamos a despejar. Entonces vamos a escribirla de nuevo. Sería presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y como nos piden hallar volumen 2, vamos a despejar, vamos a quitar presión 2. Aquí está multiplicando y entonces pasaría a dividir, ¿cierto? A dividir esa expresión. Entonces nos queda presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2. ¿Bien? Y dándole la vuelta quedaría lo mismo, sería volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. ¿Bien? Y ahí podemos, como ya está despejada la ecuación, simplemente reemplazamos los valores. Entonces, presión 1, nos están diciendo que la presión 1 es 730 milímetros de mercurio. 730 milímetros de mercurio por volumen 1, que son 10 litros, y la presión 2, que sería 760 milímetros de mercurio. Entonces, aplicamos la calculadora, ¿verdad? Decimos 730 por 10 equivale a 7300 dividido 760, eso equivale a 9.6. O sea que el volumen 2, vamos a escribirlo por acá, es igual a 9.6 litros. Bien, y este sería el ejemplo de la ley de Boyle. ¿Listo? Espero que hayan entendido. Y ahí dentro de la guía tenemos unos 3 ejercicios. Algunos de ellos tienen ya las respuestas para que se vayan guiando. ¿Listo? Entonces ya con esta explicación podemos realizar los ejercicios. ¿Listo, muchachos? Bye.